Ensayo publicado en Nueva Antologitos 29. Americanismo y bolchevismo. Una antigua leyenda que circulaba entre los campesinos rusos mucho antes de la revolución, anunció la llegada de un tiempo, en el cual reinaría una bestia sin nombre, porque estaría compuesta por una multitud innumerable. Aquel tiempo, parece que se acerca. Existe una gran sombra que desde las fronteras de Oriente y Occidente se cierne sobre nuestras razas y sobre nuestras tradiciones y está acompañada del presentimiento confuso de que algo está a punto de acabar. Esto se traduce también en distintas imágenes extrañas que aparecen incluso en las mentes equilibradas, y entre las cuales destaca el tema del ocaso de Occidente. En efecto, algo nuevo está afirmándose en el seno de nuestra cultura y el símbolo que mejor lo define es el de la bestia sin nombre. Dos realidades sin nombre. Dos realidades, precisas e inequívocas, la anuncian en el mundo moderno. En Oriente, es Rusia. En Occidente, es América. Dos formas, dos polos de un peligro que, como las dos pinzas de una única tenaza, empiezan a cerrarse lentamente alrededor del núcleo de nuestra Europa. Este punto de vista le parecerá extraño a algunos. Lo es, efectivamente, para quien se limita a ver en la Rusia de hoy un fenómeno puramente político, cuando en realidad, se trata bien de algo completamente diferente, con un significado universal que la Rusia soviética trata de realizar en todas las formas, no creando solamente una nueva sociedad, sino además una nueva cultura y una nueva ética. En cada una de sus manifestaciones, el bolchevismo remite a una transformación efectiva ocurrida en todos los ámbitos, en todos los valores, en todos los sentidos de la existencia, siguiendo un principio central. Este principio, por una especie de reducción al límite, indica la conclusión lógica de procesos en marcha en formas múltiples del mundo contemporáneo, y sobre todo americano. Rusia, indudablemente, no es América. Hay diferencias de raza, de mentalidad, de condiciones de vida, frecuentemente irreductibles. Una lleva la herencia inequívoca de una raza asiática, lo otra una realidad nacida hace poco y que ha producido con un movimiento espontáneo su Standard of Living nivel de vida, NDT. Pero si estas diferencias son patentes e incontestables sobre el plano de la realidad política, étnica y sencillamente social, cuando nos remontemos a los principios implícitos en las afirmaciones a las que tienden Rusia o América, el símbolo de una nueva visión de la vida, pues ambos tienen la pretensión de ser presentadoras como nuevos estadios de la cultura mundial. Cuando, pues, se parte de este punto de vista, las diferencias se reducen, muestran aquí y allí un mismo motivo que se sitúa sobre los factores étnicos y empíricos, que jamás podrán ocupar el primer plano si atendemos a consideraciones de orden superior. Por otra parte, ante un peligro, el mejor punto de vista para la acción consiste en describir lo mejor posible la fisonomía del adversario. El bolchevismo, considerado como doctrina, presenta una concepción total y radical, y una superación de los ideales precedentes y burgueses, lo que supone la apertura de una nueva fase de la humanidad. Ante tal concepción, no se trata de simpatías o antipatías políticas o nacionalistas. Se trata de decir sí o no íntegramente a nuestra tradición europea y, en particular, a nuestra tradición mediterránea, tomada en bloque, en su sentido más amplio, cultural y universal. Veremos en qué aspectos especiales y en qué términos, la visión americana de la vida termina confluyendo con el bolchevismo, hasta el punto de parecer un símbolo, ante el cual todo lo que es preciso realizar y atreverse, va mucho más allá de una simple defensa de Occidente que, en sí misma, no puede sino hacernos sonreír. Y la verdad central del bolchevismo es esta. Busca la desintegración del individuo. El nuevo evangelio que proclama es el hombre colectivo, el hombre masa, el elemento impersonal de un ente múltiple, titánico, que no tiene nombre, de la misma forma que carece de jefe. La potencia y el derecho absoluto corresponden a ese ente. De él será el imperio del futuro. Declarado de categoría superior, ante él, el individuo asumirá la misma sensación de inutilidad, que puede tener ante las fuerzas fatales de la naturaleza. Y, además, lo deseará todo esto. Destruir, pues, partiendo de un núcleo negativo, todo lo que en el hombre puede tener algún valor de autonomía e individualidad, todo lo que puede constituir un interés distanciado por esta potencia subpersonal, es la tarea que el bolchevismo asume como misión y que forma parte de un método preciso, radical y lógico, cuya fórmula es mecanización, desintelectualización y racionalización de cada actividad, sobre todos los planos.
Conservando lo que es la conciencia social propia de los primitivos, el pensamiento ruso, a lo largo de toda su historia, siempre fue incapaz de percibir de otro modo la idea de un desarrollo más que en forma de colectividad mística. Pueblo y Dios, en el ruso como en el masiniano, fueron dos términos que se acompañaron mutuamente sobre un fondo mesiánico recurrente. El bolchevismo ha liberado al elemento místico de esta concepción y solo ha dejado el término pueblo, restringiendo simultáneamente todo horizonte al de la vida práctica inmediata. A partir de ese momento, la máquina ha tomado el lugar del Dios. En los dibujos constructivistas de propaganda soviética de Klinsky, se pueden ver las grúas gigantescas que ocupan el lugar del ostensorio en lo alto de los templos bizantinos cuyos altares se han convertido en engranajes o en los cuales masas de obreros y campesinos han asistido a inmensos mítines. La idea de que el progreso pueda consistir en una cultura en sentido clásico, es decir, en la tarea de dignificación, de superación interior, de desarrollo de los seres individuales, es objeto de burlas y rechazada como el más peligroso de los venenos de la era burguesa. Lo que único que puede conducir a un estadio superior, se cree que puede ser, por el contrario, una combinación social externa, mecánica, puramente acumulativo de los seres a través de la organización y del perfeccionamiento técnico de las condiciones de la existencia material. Cuando se aparta cada valor de la personalidad y de la interioridad, los elementos se transforman en partes, y su unidad tiene que ser propia de un mecanismo. Asimismo, la mecanización es el método a través del cual cada forma de vida puede ser despersonalizada y colectivizada. Liberada del mal del yo, de la inútil obstrucción de la espiritualidad, expresiones propias de la ideología bolchevique. Cada forma de vida se reducirá a un simple elemento en fatal dependencia con todos los demás según relaciones exteriores colectivas. El bolchevismo espía lo que está antes de la vida del nuevo ente en aquellas manifestaciones que, en momentos en los que gracias a la uniformidad y simultaneidad, millares de seres se convierten en un único solista, un ser colectivo, elemental y asustadizo. Se les llama estados de masas con el grito simultáneo de hurra. O entonando el himno, o incluso mostrando su ímpetu en un único movimiento desencadenado por el pánico, el entusiasmo o la exaltación de las masas. En estas formas los ideólogos soviéticos ven solamente la manifestación primordial de la vida del hombre colectivo. Superada en ella todo lo que es caóticamente vital y místicamente orgánico, solo puede dar lugar a una forma gélida de estructura económico-social mecanizada y racionalizada, de la que se excluirá cualquier forma de espontaneidad y personalidad, de la misma forma que se hará con cada motivación sobrenatural, extraña a los intereses de clase, según la expresión de Lenin. Para experimentar todo el dominio de tal concepción de la experiencia bolchevique, hace falta correr el reciente libro de Fullov-Miller. El autor ha pasado un largo período en la Rusia de los soviets, y ha conocido a los propios bolcheviques. Políticos, artistas y estudiantes le han ayudado a recoger todos los elementos necesarios para definir la naturaleza del cambio en la visión del mundo y de la vida, operada por la revolución. El tema de este libro no surge de abstractos esquemas doctrinales, sino de 1000 formas de la vida concreta y de la cultura de la nueva Rusia. Del nuevo teatro a la nueva pintura, del estilo del arte monumental al de las grandes manifestaciones populares, de los métodos de educación y de la formación de una nueva organización del trabajo. De todo esto subyace realmente la sensación de algo nuevo e incomprensible para nosotros, algo que muestra la terrible evidencia de una realidad desconocida antes de la revolución. La llegada del hombre colectivo mecanicizado e indiferenciado, en lugar del individuo humano y de aquella libertad, que fue definida por Lenin como un prejuicio burgués. La completa subordinación de todos los individuos a una colectividad automática en la Rusia soviética pasa textualmente por el bien supremo, escribe textualmente Fullov-Miller. El ideal superpersonal del bolchevismo es concebido como una combinación puramente cuantitativa de individuo-partido-masa en el más amplio y homogéneo conglomerado posible. Mientras la creencia anterior era que la vía hacia una más alta humanidad universal residía en la perfección de la personalidad humana, el bolchevismo enseña que la verdadera vía de la salvación conduce al aniquilamiento del individuo, y a su desembocadura en un hombre más organizado de manera exterior a él. Por sintonía con esta visión nueva y desconocida, todos los que creen en el bolchevismo han ido, uno a uno, como corderos al matadero, se han ofrecido y han destruido su alma para siempre. Por tanto, no basta con considerar la mera abolición de la propiedad privada si queremos entender a qué terrible harakiri se ha sometido al antiguo ser humano en Rusia. Hace falta conocer la nueva filosofía y la nueva moral de los bolcheviques, escuchar a los poetas soviéticos que son ensalzados por el régimen hoy en día.
Hace falta tener presentes las ejecuciones de la música orquestal bolchevique y haber visto su teatro geometrizado y sus nuevas pinturas, haber tomado parte en esa alegría desprovista alegría del bolchevismo, antes de poder medir qué espantoso e insano gran sacrificio ha hecho Rusia a esa árida idea. En Rusia está surgiendo un mundo sin alegría personal de la vida, con pinturas sin colores, con música sin armonía, con una mirada a una vida vivida sin el soporte interior del espíritu, un mundo mecanizado que no contendrá en el futuro más que a máquinas desanimadas en el futuro. Que la tierra bolchevique no conozca los cielos. Que incluso cada concepción religiosa y cualquier forma de idealismo, y más en general, que cada punto de vista filosófico diferente del materialismo sea considerado por el bolchevismo como un peligro y un veneno burgués y hecho no tanto objeto de negaciones polémicas, cuanto y más eficazmente de una radical expurgación de cada escuela y universidad. Eso es bastante conocido, ya, a Europa. La filosofía oficial del bolchevismo es una forma de hegelianismo en que la idea se transforma en materia y el juego dialéctico de las oposiciones sirve como inicio de una explicación puramente mecánica del proceso, con respecto al cual cualquier forma de idealismo es considerado como mera superestructura. Menos notorio es, en cambio, la eficiencia de la concepción central del bolchevismo en las ramas de la cultura y en la vida rusa, que Miller sigue estudiando en su esmerado análisis. En arte, el estilo mecánico futurista está a la orden del día. Por su posibilidad de presentarse directamente a la colectividad y por su carácter público, el arte monumental es tomado en especial consideración. El arquitecto Tatlin declara incompatible con el nuevo espíritu proletario cada motivo heroico, estético o simbólico. Él proclama la imagen mecánica y el monumento a la máquina en arquitectura, como las expresiones más adecuadas para los tiempos modernos. Tatlin proyectó monumentos con partes móviles, compuestos por materiales variados como los que propuso para la conmemoración de la Tercera Internacional y por el edificio del trabajo en Moscú. Por una extraña coincidencia, a la mecánico se unió algo primordial e informe, con la intención de que los accidentes anárquicos del arte individual fueran desarraigados. Un coloso de hierro que se apoya en una estructura metálica se proyecta como monumento a la revolución comunista. Un montón de plástico cubo futurista recuerda a Bakunin. La imagen de Lenin es grabada de manera sumaria y gigantesca en una roca viva, como los monumentos de las épocas arcaicas. Una especie de monolito sobre bloques escuadrados recuerda a de Danton. El tema de la imitación de la máquina, dice el Miller, se está volviendo en Rusia casi en un equivalente de lo que en otras épocas fue la imitación de Jesús. Lanzado por una serie de manifiestos constructivistas de Grinsky, sin más es asumido en las profundas transformaciones antidecorativas del arte escénico y del teatro soviético de propaganda. Al entusiasmo despertado por los danza-máquinas lanzados por Forenger, se une la exigencia de que el principio de organización penetre en la producción de la nueva poesía proletaria. La tradición burguesa de un Pushkin, de un Gogol, de un Dostoyevsky, es declarada liquidada, y tres de los poetas promocionados en la nueva Rusia, Benji, Mayakovsky y Marienov, exigen precisamente que a la humanidad colectivizada le corresponda también una poesía colectiva, llegando a la idea de que la poesía y la literatura bolchevique deben ser completamente impersonales, no servidoras del gusto y del capricho estético del intelectual, sino hacerse instrumentos y martillos que inciten el proletario a la acción. Así, mientras la lírica toma un curso demagógico meánico, empiezan a aparecer obras que en lugar del nombre de un autor individual, llevan el nombre de un grupo. Grupo de los 23, Grupo de los 14 o el Círculo Comunista de Riasin, etc. Nada más característico, por ejemplo, que estos versos llevados por la introducción de la obra 150 millones de Mayakovsky, uno de los poetas soviéticos más cotizados. 150 millones. Tal es el nombre de quien ha compuesto este poema. El estrépito de los disparos y los tajos, tal es su ritmo. Yo soy la máquina que habla. En la música, el mismo principio de liquidar todo lo que es individualidad y calidad, cristaliza con el principio del humorismo futurista en una lógica precisa. Puesto que el ruido constituye el elemento general e impersonal de la vida, así la nueva música proletaria preferirá el ruido al sonido y a la voz, y abrazará todos los ruidos de la edad mecánica, el ritmo de las máquinas, el silbido de los establecimientos, el ruido de las grandes ciudades y las granjas. Además, en un intento de superar a la orquesta burguesa, dedicada al placer privado de unos pocos, se han intentado ejecuciones sinfónicas abiertas, audibles a distancia y tocadas a distancia con sirenas, campanas, motores, ametralladoras y baterías, dirigidas megafónicamente.
Por otra parte, el profesor Zeidlin reafirmó el principio bolchevique de la cooperación en su intento de constituir una orquesta sin director, fundada en Moscú y todavía existente. Pero el tema de la mecanización y la despersonalización no se detiene aquí. Pasa a aspectos más profundos. El rostro se vuelve máscara. Sobre la base de la tendencia instintiva de todos los rusos a dramatizar sus experiencias personales, Nikolai Evreynov enuncia la teatralización de la vida, que conduce al espíritu de grandes manifestaciones colectivas, estudiadas así para despertar al mismo tiempo el estado de masas en que se reaviva la representación del ente masa exaltando el recuerdo de los fastos de la revolución y los ideales de la futura edad mecánica. La liquidación de cada vínculo de carácter tradicional e interior en la vida cotidiana, es suficientemente conocido en la Rusia soviética, para que insistamos ahora. Se nivelan las clases sociales, los sexos y la mujer pasa a ser algo neutro con su completa equiparación al hombre en cada esfera de la vida pública, tal como se ha llegado actualmente en Rusia. La familia es virtualmente disuelta. Cada relación privada toma un color gris e indiferente con respecto del tema central de la omnipresencia de la conciencia colectiva. La misma espontaneidad vital del gesto humano se intenta suprimir a través de una oportuna racionalización. Gastev funda un instituto para la organización científica del trabajo y para la mecanización, SIC, del hombre, que no tiene inconveniente en aplicar el taylorismo a la determinación científica de los movimientos a los que debería limitarse el ser humano en el ejercicio de cada oficio. Y como si eso no bastara, hay quien ha denunciado restos de ideología burguesía en los métodos de Gastev, llegando incluso a considerar el gesto individual como un arte separado, sin percatarse de que el verdadero objetivo es disolver al individuo en la gran máquina moderna, donde el individuo masa tiene que ser parte de un potente conjunto de turbinas. El mundo subterráneo de Cosmópolis o el de la máquina del tiempo de Welles, bastante similares, no podrían ser mejores símbolos de lo que la nueva época proletaria soviética siente como más próxima a su propio espíritu. Quien desee examinar otros cientos de aspectos de la nueva Rusia, se encontraría en todos el mismo espíritu y la misma intención. Desintelectualización y mecanización, con el objetivo de destruir desde las raíces el sentido del hombre individual y el valor de lo humano. Está en un mundo sin matices, automático, sin color, donde nunca puede decirse mío o tú, el pensamiento menos que la tierra, el gesto menos que el ímpetu, y se despierta lentamente la forma titánica y oscura de la bestia sin nombre. La representa un cartel de Kupka, provisto de una morbosa potencia sugestiva, con el título de la masa en marcha. Se ve una extensión inmensa e igual de hombres que marchan con un idéntico movimiento como algo único y fatal. En los cielos desiertos y grises el mismo hombre se proyecta, agigantado y sobresaliendo, con el mismo gesto. Él indica. Adelante. Su cabeza no tiene rostro. Trágica marcha, que no conduce a ningún sitio. Ya Tolstoy, precursor bajo varios aspectos del bolchevismo, en Guerra y Paz presentó con Napoleón la creencia en los dominadores de la historia. Para él, es la multitud anodina y amorfa la que, en cambio, hace la historia. Y los dominadores que creen crearla, se parecen a quienes, transportados en una carrera desenfrenada sobre una carroza, se agarran de los tirantes para mantenerse sobre ella, creyendo que son ellos quienes la dirigen. La filosofía bolchevique de la historia no es diferente. El historiador soviético Pokrovsky escribe: nosotros no vemos la personalidad como hacedora de la historia, porque para nosotros la personalidad es solamente el instrumento con que la historia misma trabaja. Dejado así, sin jefe y sin espíritu, al gran cuerpo mecánico del hombre masa, el cual, en su marcha irresistible, participa pues de la misma ley irracional y fatal de las fuerzas brutas de la materia. Tal es la pesadilla que la Rusia de hoy incuba asumiendo un carácter profético místico de nuevo era, de nueva humanidad, de categoría superior. El surco profundo dejado en el pueblo ruso por la servidumbre secular a señores despótico, próximo al aspecto fatalista asiático que siempre ha manifestado, bastan para iluminar la posibilidad psicológica de esta desintegración radical y consciente del individuo en la bestia sin nombre. Loas como la que Preobrazhensky, fundador de una ética bolchevique, dedicó al jefe del Cheka, cuando le escribió: la felicidad humana puede ser alcanzada solamente con la ausencia de la libertad, con la obediencia de esclavos. Por tanto, está en el espíritu de sumisión que el bolchevismo usa todos los medios para hacer felices a los hombres a pesar de sí mismos, con la idea de liberarlos rigurosa y científicamente del engorro del yo y del libre albedrío, y, si se nos apura, con una extraña concordancia con lo que fue la técnica de la Compañía de Jesús e incluso con idéntica intención.
Equivalente a la Inquisición a la que los jesuitas no recurrieron, que para salvar las almas, el catorga, el sistema de terror ya al servicio de los zares pasa implacable al servicio del despotismo colectivo de los soviets, en lucha por la causa del hombre nuevo. Sobre esta novedad, sobre este intento de centrarse en el futuro, los bolcheviques se ilusionan ingenuamente. Sabemos, sin embargo, que el estado, en el cual el individuo como tal no existe, sino que vive en él una conciencia colectiva impersonal, espíritu del clan o de la tribu a la que se pertenece, es la forma propia a las sociedades primitivas de tipo totémico, las cuales todavía hoy sobreviven en algunos pueblos primitivos. Fue una lenta y pesada ascensión la que despertó a los hombres de ese estado y, según una ley de diferenciación, determinó castas, ordenó jerarquías, distinguió calidades individuales, hasta llegar al cénit solar de los grandes imperios de nuestras tradiciones. Aquella antigua conciencia solamente difiere en un punto de la conciencia a la que el bolchevismo tiende a reconducir al individuo. Que la máquina, en lugar de lo que los pueblos primitivos llamaban maná, es el elemento para constituir el gran cuerpo acéfalo del ente colectivo. Pero no por ello son distintos. Es una dirección, no hacia el futuro, sino hacia el pasado, no hacia la evolución, sino hacia el retroceso y la degeneración, y es un fenómeno de putrefacción. Que este tipo de situaciones pueda concebirse en momentos en los que la historia experimenta períodos de postración y abandono puede concebirse sin dificultad. Pero que sea pensado como un ideal superior, que sea elevado a principio y a evangelio y hecho objeto de una cultura en el sentido más amplio, tal es la originalidad teraptológica que para nosotros representa el bolchevismo. Y el llamamiento a América como a la tierra prometida del hombre colectivo en la Rusia soviética, como se prevé fácilmente por lo que precede, es declarado y explícito. Chicago, metrópoli electromecánica, es glosada por un himno de Mayakovsky. Gastez proclama el superamericanismo, la tempestad revolucionaria de la Rusia soviética tiene que unirse al ritmo de la vida americano. Intensificar la mecanización practicada en América, y ampliarla a todos los campos, repiten otros, es la tarea de la nueva Rusia proletaria. El bolchevismo trata así de arrancar paradójicamente a Rusia del tronco asiático de su vida, y resolverla en el mundo americano del hombre máquina. Sus ideales, que por condiciones locales, industriales y étnicas, casi tendrían en la URSS un sentido de mitos utópicos, se perciben como realizados por América. De ahí el misticismo malsano que, a pesar de todo, siempre quedará en el espíritu ruso, partiendo de los antiguos dioses, al asumir los nuevos ideales, desemboca en algo así como una América como religión. Estando así las cosas, podemos plantear el problema de ver hasta qué punto se trata de un acercamiento extrínseco y casual o hasta dónde es algo más. Como hemos dicho inicialmente, no se puede y no se debe descuidar el abismo que existe entre Rusia y América desde el punto de vista tanto de la raza como de la sensibilidad. Esto es tan evidente como la diferencia entre las formas políticas de ambos, uno es un estado despótico comunista, el otro demócrata, federal y capitalista. El uno impuesto por una minoría de individuos que, con un golpe de mano, han tomado la dirección de las masas, el otro es un producto espontáneamente generado por la organización y del impulso productivo de los individuos. También la psicología individuales podría ser más opuesta a los elementos de apatía asiáticos favorables a la frecuente exaltación histérica, a un fatalismo unido a una hipersensibilidad pobre en carácter, frecuentes en el alma rusa, se opone el espíritu práctico, simplificador, activo, independiente, sano y lleno de iniciativas, del americano. Tampoco es posible olvidar que de los ideólogos soviéticos trabajan sobre un medio ruso en estado semimedieval, en gran parte perdido entre comarcas despobladas, con medios industriales más que primitivos, muy alejados de la civilización y de la organización racional que en América está extendido a cada clase y a cada estado de la Unión. Constatadas estas diferencias, si examinamos las impresiones que se han llevado algunos de nuestros intelectuales tras su primer viaje a América, pueden verse, por ejemplo, la correspondencia de Egisto Rogero y Silvio D'Amico, pero, esencialmente, la obra notable del Siegfried sobre los Estados Unidos de hoy. No podemos por menos de asombrarnos cuando percibimos concordancias con la impresión que sufrió Fulop-Miller cuando pasó revista a los ideales que la Rusia soviética intenta realizar. Se trata en ambos casos de la misma sensación del dominio de una grandiosidad sin alma, de naturaleza puramente colectiva, falto de un fondo de trascendencia, de luz interior y espiritualidad verdadera. Al igual que Rusia, América en los temas centrales de su civilización y su modo de considerar las cosas y la vida, ha buscado algo nuevo.
Ese algo nuevo cristaliza en una precisa contradicción con nuestra cultura y nuestra tradición europeas, en seno de la cual, sin embargo, penetra y siempre sobre la que se impone cada vez más. El americanismo ha introducido en nuestra época la religión de la práctica, ha enfatizado el interés de la renta, de la producción, de la realización mecánica, inmediata, visible, cuantitativa, por encima de cualquier otro interés. Construye un ente titánico que tiene oro por sangre, máquinas por elementos, técnica por cerebro, ante del que Europa, que incluso ha sido la promotora de las formas modernas de la gran producción industrial, se detiene. Se detiene, porque percibe las extremas consecuencias que, lógicamente, proceden de aquel primer impulso, pero se divisa, al mismo tiempo, una especie de reducción al absurdo, que solamente podrá aceptar como su destino al precio de comprometer irreparablemente una civilización anterior e incompatible, que constituyó el más auténtico núcleo de su personalidad. Concluyendo su libro, Siegfried enseña que no son dos continentes sino dos concepciones de la vida las que entran en contradicción. Aquella en la que el hombre es considerado calidad, vida independiente, valor por sí mismo, y aquel otro en donde el hombre se vuelve un mero instrumento de producción y rendimiento material por el progreso del ente colectivo. Mientras las raíces de las que ha surgido la nueva mentalidad bolchevique son oscuras y casi místicas, Fouillou-Millier ve la adaptación de algunos mitos eslavos teosóficos mesiánicos sobre el hombre Dios, el muelle que ha conducido a la correspondiente transformación de valores en América es visiblemente la conquista material. Para alcanzarla, América no ha titubeado a la hora de sacrificar lo que para nosotros fue la conquista más preciada del esfuerzo civilizador: la personalidad humana. Escribe Siegfried a propósito. En su carrera hacia la riqueza y la potencia, América ha desertado el eje de la libertad para seguir el del rendimiento y el beneficio. Todas las energías, incluidas las del ideal y hasta de la religión, conducen al mismo objetivo productivo. Se está en presencia de una sociedad del rendimiento, casi de una teocracia del rendimiento, que tiende más a producir cosas que hombres, u hombres tanto más eficaces y racionales en tanto que productores de cosas. Una especie de mística exalta, en los Estados Unidos, los derechos supremos de la comunidad, continúa el mismo escritor. El ser humano se ha convertido en medio más que en objetivo, transformado en un engranaje de una inmensa máquina, sin pensar un instante que pueda ser disminuido. La religión, enrolada en la empresa, exalta el rendimiento como una mística de la vida y el progreso, de donde deriva un colectivismo de facto, querido por las élites y alegremente aceptado por la masa, al mismo tiempo que mina la autonomía del hombre y canaliza tan estrechamente su acción que, sin sufrir por ello y hasta sin saberlo, confirman ellos mismos su propia abdicación. De aquí que ninguna protesta, ninguna reacción entre la juventud americana contra la tiranía colectiva. Ella es aceptada libremente, como algo implícito, casi como si fuera justo lo que le conviene, el beneficio que lleva es tan grande, la seguridad que depara es tan perfecta, que conduce a algo más grande que uno mismo. En este abandono aparece el misticismo, todo lo demás huye de su pensamiento. Es pues gracias al impulso productivo que toma cuerpo en América, casi diríamos por elección, el mismo hombre colectivo que, en cambio, en Rusia muestra el aspecto feroz de una imposición ejercida por una pesadilla místico-fatalista. Pero el tema, desde un punto de vista especulativo, no es sustancialmente diferente. Si aquí o allí, el núcleo de la individualidad como calidad y como valor desaparecen. En ambos casos lo que se produce es la llegada de un modo de vida materializada y sin rostro. Si América no busca, como el bolchevismo, liquidar todo lo que es intelectualidad, nutre, en cambio, un oculto desinterés hacia ella, casi como si se tratara de un lujo casi que impide estar absorto en las cosas serias, como el Hellrich Kick, esperar rápidamente la riqueza, el service, tal o cual manía social, etc. Cuando también en América acuden gracias a sus dólares, algunos exponentes de la intelectualidad europea, pues es allí donde se manifiestan los mecenazgos más generosos, todo esto muy raramente tiene una verdadera y raíz interior, y frecuentemente es, en cambio, una forma de esnobismo propio de advenedizos. En América, explica Rogero, el descubridor de un nuevo mecanismo que multiplique el rendimiento recibe más consideraciones sociales que el señor, el asteta, o el constructor de una nueva doctrina. En un laboratorio científico, añade Siegfried, el conjunto de los instrumentos apasionará al americano más que la investigación en sí misma. Dondequiera que hay algo que hacer, él se encuentra de gusto. Cuando no actúa, se siente desorientado, no le basta nunca de ser, siempre le hace falta de realizar de forma que se vea. Si América no ha prohibido, como el bolchevismo, la antigua filosofía ha hecho algo mejor.
William James ha declarado que lo útil es el criterio de lo auténtico, y que el valor de cada concepto, incluso metafísico, debe ser medido por su eficacia práctica y, en último análisis, colectivo, social. El bolchevismo ha abolido la religión. América no llega a tanto, pero sin enterarse, incluso convencida más bien de lo contrario, ya no es capaz de distinguir la religiosidad de lo que es realmente religioso. Ya en el protestantismo, la religiosidad carecía de todo interés metafísico, ritual, ascético y simbólico, reduciéndose a un mero moralismo, que en los países anglosajones y sobre todo en América, trasvasan a la colectividad organizada. La única verdadera religión nacional americana, sigue Siegfried, es el calvinismo, una concepción que convierte al grupo y no al individuo en la verdadera célula del organismo social, y donde la misma riqueza es considerada, a los ojos propios y ajenos, como una señal de la aprobación divina. Dice Siegfried: resulta difícil discernir entre aspiración religiosa y caza de la riqueza. El análisis que realiza sobre el núcleo católico de los Estados Unidos y sobre su eficiencia, no impide llegar a la conclusión de que la corriente central que amenaza con arrastrar todo en América, y del que cada cual, protestante, católico o judío, sufre su atracción, es la necesidad de la realización material tangible. El objetivo de la sociedad religiosa ya no sea hacer vivir místicamente a los espíritus y a las almas, sino reclutar y organizar las energías. Se admite como moral deseable que el espíritu religioso sea un factor de progreso social y desarrollo económico. Las virtudes relativas a una realización superior e interior son consideradas como inútiles, e incluso casi como nocivas. ¿Realmente estamos tan lejos del principio de Lenin, de excluir cada concepción sobrenatural, extraña a los intereses de clase? ¿No estamos, acaso, en la misma línea de rebajar todos los puntos de vista al puramente humano y terrestre, que, en el fondo, es lo que consiste la verdadera negación de la religiosidad? América no habla del hombre masa. No habla, porque, de hecho, lo lleva contenido en su alma. El oro, la fuerza monstruosa e impersonal de un consorcio sin patria que conduce a la red inexorable de los trus que pueblan América, que anima a las metrópolis de cemento y acero hacia la conquista del mundo y que mide a los individuos, dando a cada uno su sitio y su valor. El oro es verdaderamente el cuerpo en el que vive de forma invisible la bestia sin nombre. Y aquí vale la pena tocar un punto importante. La diversidad del sentido que el dinero va adquiriendo en América respecto a lo que ha tenido siempre en Europa, partiendo de la civilización clásica y del feudalismo medieval. Aquí, el dinero fue un medio. Al señor, el dinero le servía para ejercitar formas exquisitas que testimoniaron la magnificencia, la calidad, la sensibilidad por cosas diferentes y privilegiadas. En el americano, en cambio, el dinero está volviéndose un fin en sí mismo. Sobre la base de la extraña desviación de la ética calvinista antes señalada, y que Max Weber ha analizado perfectamente, la conquista del dinero, el lucro y el beneficio, se realizan como una vocación y una misión, algo que casi debe ser buscada en sí mismo y para sí mismo. Es la ascesis capitalista. Más que poseer su dinero y ser libre con respecto a él, utilizándolo para transmutar el poder en un sentido de majestad, el multimillonario americano casi parece un mero administrador, interiormente idéntico a cualquier empleado suyo u obrero, se limita a ser, a menudo, un instrumento impersonal y ascético cuya actividad se dedica a recoger dinero, convertirlo en rentas y ampliar el volumen de negocio en redes cada vez más amplias, que atraen a millones de seres y deciden la suerte de las naciones, mediante la fuerza impersonal del oro. El anti-individualismo revestido con la promiscuidad comunista y los mecanismos pseudo-místicos en la Rusia soviética, en América tiene, en cambio, el aspecto de la estandarización, del prohibicionismo, del conformismo, de la moralización obligatoria y organizada, como si se tratara de una fotocopia de la mentalidad jesuítica hallada por Fulop, Miller en la educación soviética. Cada americano, se llama Wilson, Brillano Rockefeller, es un evangelista que no puede dejar tranquila a la gente, y que constantemente tiene el deber de predicar, convencido de su obligación hacia los otros para convertirlos, purificarlos, elevarlos al nivel moral de los Estados Unidos que no dudan es el más alto. Lucha contra el alcohol o el tabaco. Propaganda feminista, pacifista, antivivisección, americanización de los inmigrados, hasta el apostolado eugenésico y neomalthusiano, el espíritu siempre es el mismo, y siempre prevalece la misma la voluntad de estandarización, la intolerancia hacia quienes tienen un criterio individual y quieren disponer de su propia existencia. Y esta actitud, tal como reconoce Siegfried con precisión, es un peligro que va más allá de lo que es simple rectitud personal. Acreedora hacia el mundo entero, todo es permitido a América.
puede estrangular o socorrer a gentes y gobiernos, convencida de poderlos juzgar desde lo alto de su superioridad moral y de tener no incluso derecho, sino más bien el deber, de imponer sus lecciones y sus principios. La comodidad, el confort, al alcance de todo, la superproducción, es el milagro de América. Pero ha pagado por ella un precio trágico, el de millones de hombres reducidos al automatismo en el trabajo. El taylorismo ébola utiliza la palabra fordización ENDT, sin el cual no existiría la industria americana, conduce a la estandarización del individuo mismo. El crear con personalidad, el trabajo como arte, en donde cada objeto casi tiene un poco del alma de quien lo hizo, desaparece sustituido por la producción en serie, rápida, automática, desanimada, cuantitativa. Unificado el producto, se trata de unificar quien lo consume. El teatro, el cine, el cartel, asimismo estandarizado, concurren a esta unificación sin piedad, en el que las diferencias locales y hasta las distinciones de clase tienden a reducirse y a desaparecer. Roger en su correspondencia de Nueva York escribe textualmente: americanismo significa supresión del individuo, vida del rebaño, maquinismo, estandarización de las costumbres, supresión de los particularismos y los colores locales, uniformidad, simetría. Lo que es experimentado como complicación e interioridad, lo que es espíritu de delicadeza, de calidad y de matiz en los americanos se hace raro hasta lo increíble. Hasta en su alma están unificados, tampoco aquí quieren preocupaciones, es tan simple y natural como puede serlo una hortaliza. Exorcizado cada sentido trágico de la vida, su existencia se desarrolla sin roce sobre dos dimensiones en las que puede percibirse toda su mediocridad y la uniformidad optimista moralista de su concepción de la vida y del sentir. Nos referimos a la cinematografía americana, tan admirablemente perfecta en todo aquello que es dominio de muerta técnica. En un exhibicionismo soso, sus mujeres parecen hasta castas, sin capacidad para llegar a las complicaciones de la sexualidad, considerada como pecaminosa. También aquí existen paralelismo con algunos aspectos bien conocidos de las costumbres de la Rusia soviética. El sentido de indiferenciación presexual y de contaminación entre camaradas, porque cada amor soviético siempre tiene cierto matiz de incesto, tiene su paralelismo en América cuando encontramos al tipo neutral y masculinizado, de sus mujeres, en su estilo, sus costumbres y su mentalidad. La emancipación soviética de la mujer con la equiparación de todos sus derechos a los del hombre, concuerda exactamente con la realizada en América gracias al feminismo. En ambos casos se ha logrado la desintegración de la familia. El ritmo, si no es idéntico, es indudablemente análogo. No son solamente estos los puntos comunes que podrían ser indicados en la vida y en la cultura de estos dos pueblos. Aquello con lo que el americano vibra más sinceramente que a cualquier motivo de un Bach, de un Palestrina o de un Wagner, lo expresa e incorpora a la misma lógica de la música hecha de ritmo y ruido similar a la del bolchevismo. Es el jazz. En las grandes metrópolis americanas donde centenares de parejas se agitan juntos como fantoches epilépticos y automáticos a los ritmos sincopados negros de los charlestons y los black bottoms, se percibe realmente el estado de masas, la psique primordial del ente colectivo mecanizado que despierta. Lo mismo puede ser percibido en el delirio insensato de las competiciones deportivas americanas, realizadas con análogos objetivos a las expresiones teatralizadas de la vida en Rusia. Los poetas bolcheviques que quieren colectivizar y socializar la poesía no tienen quizás su precursor en el americano Walt Whitman, cantor de las muchedumbres proletarios y sin rostro. No hallan quizás su tema en la última filosofía de Más allá de océano, el neorrealismo, cuya desintegración de la individualidad de los fenómenos, de los procesos mentales y de la misma personalidad en un atomismo lógico es expuesta en volúmenes formados por el trabajo colectivo de un grupo de autores. Y aquella exigencia, de desintelectualizar y pragmatizar lo bonito ha tenido quizás una más radical eficiencia que en la transformación, realizada por las razas anglosajonas, del lujo en comodidad, y en el insensible, pero preciso, absorción del criterio de elegancia y estilo en aquel de la funcionalidad en los vestidos, en las modas, en las viviendas, en todo. Repitámoslo. En la Rusia soviética se trata de algo que permanece todavía entre tinieblas, trágico ideal de una utopía en lucha contra las costumbres asiáticas, mientras que en América temas análogos salen a la luz y al aire libre, en formas prácticas que prescinden de la ideología y de los matices mesiánicos. Al americano le falta el sentido de la renuncia fatalista, de la inminencia sobre él de la gran sombra casi personificada del hombre colectivo, del hombre masa. Como hemos visto, se cree, en cambio, libre a sí mismo, quiere ser lo que es, y llama a su tierra, la tierra de la libertad.
Pero nosotros europeos, pensamos acerca de esto lo mismo que Dostoyevsky dice en Los Locos, cuando plantea la doctrina social de Zigalev, una verdadera anticipación profética del bolchevismo. Pensamos en aquel estadio de la humanidad en que, después del tiempo necesario para una educación metódica y razonada durante generaciones, vuelven a la extirpación del mal constituida por el ki y el libre albedrío, los hombres, no se percatan de ser esclavos, volverán a la inocencia de un nuevo Edén, diferente del bíblico por el mero hecho de ser trabajar. El buen improvisador no precisa atar, observó Lao Tse. El más profundo grado de intoxicación no reside en el que logra sentirse humillado e inútil, sino en el que ni siquiera percibe su condición de esclavo y, actuando, cree ser autónomo y espontáneo, mientras que, en realidad, nada de lo que supone el yo, el fuego indomable de libertad infinita que sitúa más allá de cada límite y de cada forma, arde más en su sustancia interior. ¿Quién está fuera de este engranaje? B. Detrás de las formas titánicas de la nueva civilización de más allá de océano, divisa asimismo el espectro de la bestia sin nombre. Dijimos pues. Dos pinzas de una tenaza, desde Oriente y Occidente están cerrándose alrededor de nuestra Europa. Si el bolchevismo ha despertado, y todavía seguirá despertando, reacciones precisas de quienes lo ven como algo mortal para toda la tradición de nuestra cultura, sin embargo, Europa, de mil maneras diferentes, va padeciendo la influencia del americanismo. Incluso en el ámbito de la depravación de los valores e ideales que están detrás del americanismo y que el bolchevismo conduce en la cumbre. No podemos ilusionarnos. Las medias tintas no son posibles. Se trata de un mundo completo, que debemos aceptar o de rechazar en bloque. Rogero delante de América, lo ha visto de manera diferente. No se puede conservar el propio patrimonio intelectual, la misma tradición, la misma concepción del mundo, él escribe, y, al mismo tiempo, americanizarse. La americanización de algunos aspectos de la vida europea representa quizás una especie de caballo de Troya con el que América, acaso sin pensarlo y sin quererlo, queriéndolo en cambio nuestra debilidad, disolverá la civilización del viejo continente, en el que ya se han aposentado las ideologías comunista, pacifista, internacionalista, bolcheviques y demócrata, siembran el fermento de descomposición. Entre las naciones europeas, se puede decir que Italia haya sido la primera que de modo más definida ha planteado una reacción y una alarma. Con el fascismo el peligro bolchevique ha sido bloqueado, y además figura entre las naciones relativamente más inmunes al mal americano. ¿Será capaz de llegar hasta el final? Además, por largo que pueda ser el camino, no hay que olvidar el hecho que Italia es heredera de aquella tradición occidental, que más que cada otra es el antisoviética y el antiamérica. Queremos hablar de la tradición mediterránea, y especialmente clásico y romana. De la misma forma que la finalidad de la bestia sin nombre es la destrucción y la desintegración del individuo cuyo valor con respecto a la psique colectiva e impersonal es nulo, la verdad de la tradición romana es, en cambio, la afirmación del valor de lo individual y plantea en la individualidad la medida de la realidad. Alejada de la promiscuidad informe de las sociedades primitivas y totémicas, puede asumir por precisamente la visión aristotélica, de donde los géneros, las ideas o los universales son considerados como potencialidades abstractas, que se manifiestan solamente en individuos que son capaces de realizarlos bajo una ley de diferenciación y originalidad irreductible. Son mera materia que pide al mundo de lo individual su piedad. El mundo clásico y mediterráneo ha exaltado el sentido de la dignidad individual, de la diferencia, de la aristocracia y de la jerarquía. Ha puesto por encima de todo el ideal de la cultura, en el sentido de realización del individuo, de creación de tipos, obras vivientes de arte expresadas en personas realizadas interiormente. Y en la autarquía personal, florecida en el dominio soberbio de los que se poseen a sí mismos, evoca al tipo dórico y homérico cuya pureza es fuerza y cuya fuerza es pureza, ha reconocido el virtus, verdadero germen de la relación que hace comunicar lo humano no con el humano. Nuestra tradición no ha conocido jamás piedras atadas en el cemento inaprensible del vínculo colectivo, de la ley mecánica, del despotismo social, pero valles y cumbres, fuerzas al lado de fuerzas y a fuerzas contra fuerzas, organizadas libremente en relaciones directos y orgánicos guerreros, heroicos y sacrificiales, en actos de absoluto mando y absoluta dedicación. Núcleos fuertemente localizados y solarios, culminantes allá donde el imperium fue sentido como la presencia de una fuerza por lo alto. Por lo tanto, organización en sentido verdadero y viviente, no amalgama, no compuesto.
Aquí el individuo está no parte impersonal, pero miembro unido directamente al todo y constituyente una función y una modalidad de vida distinguida e irreductible, que no debe ser borrada o nivelada, pero llevada a ser cada vez más perfectamente e intensamente sí mismo para la mayor riqueza y determinación del gran cuerpo completamente. Nuestra tradición ha vitoreado a los héroes, ha celebrado a los dominadores, ha celebrado a los hombres dioses. Y sí, a diferencia de algunas concepciones semíticas y asiáticas, no han separado lo espiritual de este mundo terrenal, de modo inequívoco han afirmado, sin embargo, el derecho soberano de la cualidad, de la idea y de la sabiduría sobre lo que es práctico y condicionado, que deben dominar mediante el acto de personas realizadas en el mismo modo que el sentido domina a la palabra y el alma al cuerpo. Y en la Pax Profunda propiciada por la potencia romana, difunde por todo el Mare Nostrum la luminosa civilización del helenismo. En la sensación de la unidad inmanente, despertó otros ojos, otras orejas, otros elementos de potencia, y no los conocidos por los novísimos bárbaros. En lugar de materializar y mecanizar incluso lo humano, escuchó el eco de fuerzas vivientes e inmortales en acto tras lo que los modernos llaman materia y leyes mecánicas, y estableció contactos reales con ellas por medio del ritual y del símbolo. De donde despertó en aquellos en quienes Dios se hizo carne en Arquiper y Polón Peso, en el sentido de ser todo en todo, compuesto por todos los poderes corp. Hermet. Libre como un mundo en el mundo plotino, incluso en su no ser más que sí mismo, en la jerarquía de los seres. Y el imperio, no la promiscuidad bolchevique, ni el federalismo o el democratismo de las modernas sociedades, cronológicamente esta concepción, y su jerarquía armoniosa adquirió el sentido de reflejo y símbolo de la jerarquía del mundo intelectual y divino. Es una concepción del mundo, de las cosas, de la vida, completamente diferente, entendida, no como una abstracción filosófica, sino como algo viviente y presente en la misma sangre, transponiéndose como significado en el seno de todas las actividades, articuladas de forma inestable, pero organizadas en torno a un eje único. La contingencia de los tiempos la ha sepultado gradualmente y la gran sombra del ente sin forma supone, finalmente, su negación definitiva. ¿Estará en condiciones Italia de revivir tal tradición? ¿Será capaz de hacerla revivir incluso bajo otras formas, en otros espíritus, en otras potencias? El bolchevismo ha visto, y lo ha declarado por boca de uno de sus principales ideólogos, que el mayor obstáculo que está ante el hombre nuevo es el mundo romano-germánico. Si Italia, que ha recuperado en el águila y en el fascio los símbolos del mundo de la tradición, sabe asumir todo lo que como tradición mediterránea está detrás de este símbolo, se liberará de las contingencias de una nación particular, y ascenderá asumiendo la defensa del occidente delante del peligro americano bolchevique.